que la comparación para mí es el activador principal Total. de la culpa. Fueron muchas conversaciones incómodas con mi esposo y simplemente en una de esas chiripiorcas que me dieron, Santi me dijo una frase que me desarmó y que es como el grito de victoria y de batalla que tenemos, y él me dijo, yo empiezo como a replicar muchas cosas que a mí no me gustaban que hacían mis papás conmigo. Entonces para mí era una cosa asquerosa como en el cerebro, como que se me prendían Claro. unos bombillos y como que, pero pucha, ¿por qué le estás hablando así? Si cuando tú eras pequeña a ti no te gustaba y eso te dolía y eso te hacía sentir mal. A mí me dio COVID la última semana de embarazo. Dios. Aunque yo nunca soñé ser mamá, cuando sentí que eso podía ser una realidad, yo solo pensaba en... Nunca estamos solas. Siempre tenemos una conversación interna que nos reta, nos motiva o desmotiva y nos hace repensar nuestra vida. En este podcast te invito a escuchar tu voz interior para reinventarte de adentro hacia afuera y así bajarte la luna sola. Mi nombre es Susana Arbeláez, tu host, y te invito a disfrutar de este capítulo. Comencemos. Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola podcast. Hoy estoy con una invitada demasiado especial que llevo en mi corazón y no nos veíamos hace muchos años y nos reunimos para grabar este capítulo. Dani, bienvenida. Ay, muchas gracias, Susi. Entonces me encanta que estas conversaciones sean una puerta para volvernos a ver con esas personas que queremos y que a veces no sacamos el espacio para reencontrarnos. Dani hoy nos va a contar de cómo ha llevado ese proceso de ser mamá desde el inicio. Es un tema que no hemos tocado, así que estoy demasiado emocionada. Así que Dani, para empezar, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas. Claro que sí, Susi. Bueno, yo soy Daniela, soy mamá, como les dijo Susi. Trabajo en mercado digital, soy directora de mercado digital de una compañía americana que tiene acá base en Colombia. Y desde hace 3 años y 8 meses soy mamá de Joaquín, mi hijo, que es el tema del que vamos a conversar hoy, contarles un poquito sobre esa experiencia y todo lo que me ha movido y me ha transformado. Dani, antes de ser mamá, ¿quién era Dani? Porque me imagino que después de eso hubo un punto de quiebre totalmente. Antes de ser mamá, siempre he sido una mujer muy disciplinada y muy perfeccionista, y era una workaholic. Era una mujer enfocada 100% en resultados de su trabajo. Obviamente que eso me ayudara a conseguir unos objetivos personales, pero era una persona enfocada 100% a trabajar. O sea, ese era tu hobby, todo, Todo, trabajo. todo. Y de hecho, para empezar a entrar en calor, Joaquín llega como una respuesta de una petición que yo le hice a Dios, porque no quería seguir trabajando tanto y eso me estaba consumiendo. Estábamos en pandemia y fue pues un momento crítico para todos, y en una de esas conversaciones matutinas que yo hago con mi café, que es mi ritual, me senté en el balcón de mi casa a hablar con Dios y le dije que necesitaba una señal para parar, que no iba a ser capaz de parar sola porque es una adicción, y los que Totalmente. aman el trabajo creo que pueden dar fe de eso. Entonces le pedí a Dios que me diera una señal y que necesitaba algo para que yo pudiera bajar las revoluciones. Y al cabo de días, o sea, fue muy poco, llegó la noticia de que estaba en embarazo. Pero antes de eso, Dani, ¿tú querías ser mamá? No. La pregunta del millón. No, nunca, en mis planes nunca estuvo ser mamá. Lo tuve claro desde muy pequeña. Me acuerdo que hablaba mucho con mi hermano de no querer ser papás. Cuando empecé mi relación con mi esposo, hablábamos de no, o sea, yo no quiero ser mamá, no sé si tú quieres ser papás, porque hay unas decisiones que uno tiene que alinear con la pareja. Entonces, Totalmente. cuando empezamos, los dos no teníamos en nuestros planes ser papás, y en pandemia, que nos revolvió la vida a todos, se empezó a contemplar la idea. Entonces, en realidad fue un gusto adquirido, porque a Santi ya le empezó a picar como la venita de que él sí quería ser papá, y pues yo amo profundamente a mi esposo, y era una decisión que podía, pues en la que podía ser flexible y que no iba a ser un punto de quiebre para terminar la relación, que en algunas parejas puede serlo. Entonces decidí ser mamá, y al decidir ser mamá me di cuenta que ya los dos estábamos listos y que Joaquín estaba esperando que los dos dijéramos sí, porque
quedé en embarazo a los 15 días de decir sí. O Pues sea, a los 15, mejor dicho, no tocó intentar mucho, eso ya estaba listo. No, literal, o sea, literal, yo toda la vida planifiqué, tenía un dispositivo y le dije, listo, era junio, le dije, me voy a quitar el dispositivo, tenemos 6 meses, y después de esos 6 meses, si lo intentamos bien, si tú quieres mucho ser papá, podemos adoptar. Para él no era una opción adoptar, totalmente respetable, y si no, pues yo me vuelvo a cerrar, y la decisión es que no vayamos, pues no vamos a ser papás. Lo dejaste en manos de Dios y del destino prácticamente. Así es, y a los 15 días, bueno, y detrás de eso, pues, ¿qué hubo? Que fuimos a la ginecóloga, hicimos como todo lo que debíamos hacer para prepararnos para ser papás. La ginecóloga es una de mis mejores amigas del colegio y ella me dijo, acá no vas a venir llorando, que porque no has quedado en embarazo, quedar en embarazo es súper difícil. Y nosotros, bueno, y nos fuimos con la idea de que iba a ser muy difícil y que iba a tocar intentarlo, pero no tocó intentarlo mucho. No, 15 días y ya cuajó. Y a los 15 días pues ya estábamos en embarazo. Y yo lo supe desde el minuto 0 que estaba en embarazo. Y me acuerdo que llamé a mi mamá y le dije, mami, ¿tú cuando estabas en embarazo cómo te sentías? Y ella me dijo, ¿por qué? Y yo, no, quiero saber. Y ella me dijo, no, pues nada. Y yo, bueno, entonces no me voy a ilusionar. Pero yo me sentía Diferente. muy diferente, iluminada, plena. Yo dije, algo está pasando en mi cuerpo, yo estoy en embarazo. Después me hice la prueba y en efecto sí estaba en embarazo. ¿Y qué pasó por tu mente? O sea, ¿qué pensaste cuando dijiste, ok, esto ya va a ser realidad? Pues, aunque yo nunca soñé ser mamá, cuando sentí que que eso podía ser una realidad, yo solo pensaba en Joaquín como está ahora. O sea, para mí yo no contemplé que existía un posparto, que existía dar teta, que pues como toda esa etapa, yo simplemente pensaba en un niño de 3 años con el que iba a poder jugar y yo decía, no, entonces voy a poder jugar, voy a poder hacer esto, vamos a poder viajar, vamos a poder descubrir esto. Entonces fue como mucha ilusión, pero siempre pensando en un niño más grande. Entonces eso fue como uno de los cimbronazos más grandes que tuve, Claro, porque antes de tener un niño de 3 años hay que vivir un montón de cosas hay que tener un bebé. que yo no contemplé. O sea, para mí nunca estuvo todo ese posparto tan difícil, esa dependencia que un bebé tiene con una mamá. Entonces, yo quedé en embarazo y yo, qué nota, voy a poder hacer todo eso que me gusta hacer con los niños, porque sí me gustan los niños, pero no contemplé ninguna de las otras De etapas. las otras etapas. Ok, entonces quedaste en embarazo, súper feliz la noticia, me imagino que un bebé muy deseado. Y después de ahí, ¿cómo te fue en el embarazo? ¿Cómo fue esa etapa? También hay un punto acá que te quiero preguntar y es cuando empiezas a ver que tu cuerpo cambia. Porque, no sé, yo, por ejemplo, soy una mujer que voy al gimnasio, me cuido, me alimento bien, trato de verme bien y a veces me veo al espejo y no me siento tan bien y no estoy embarazada, no está creciendo un bebé, que son muchos cambios. ¿Cómo afrontaste tú esa situación? Bueno, yo me identifico contigo en eso. O sea, yo soy una mujer que le gusta verse bien, que se preocupa por ir a entrenar, por tener un cuerpo chévere. Sí me importa, como muchas mujeres que dicen como que no les importa. No, a mí sí me importa verme bien, sí me gusta tener un cuerpo, no el cuerpo que nos venden perfecto, pero sí que yo me sienta cómoda, que me ponga ropa y me gusta cómo se me vea la ropa. Y yo quedé en embarazo en el momento en el que más atlética estaba, ¿cierto? Pues estaba súper tonificada, el abdomen estaba plano, pero también entendí que en una conversación que tuve con mi hermano, como que tu cuerpo estaba a punto y eso es lo que necesita un cuerpo para Un cuerpo dar a luz, saludable. un cuerpo saludable. Entonces, entrené todo el embarazo. Como estábamos en pandemia, pues Joaquín fue concebido en pandemia, entonces toda pandemia pude entrenar todos los días hasta la semana 38. Bastante. Entonces mi embarazo fue perfecto, o sea, yo no tuve náuseas, yo no tuve nada, lo único, a los últimos meses pues sí, uno no puede dormir muy bien, Claro, con esa barrigota. con esa barrigota, pero mis antojos eran súper extraños, pues yo quería habichuelas, Ay, brócoli. no. Yo quiero esos antojos cuando me embarace. Qué habichuela. Y mi esposo me decía, pues como qué cosas tan raras, pues como tú eres demasiado extraña, y yo no, o sea, se me hacía agua a la boca, como una ensalada de habichuelas con brócoli. Qué rico un brócoli, me antojo de brócoli. Entonces fue un embarazo espectacular y doy las gracias
pues todos los días porque Santi estuvo presente en mi embarazo, ¿cierto? De pronto en una realidad diferente, los dos yendo al trabajo, el trajín de él en sus cosas, yo en mis cosas. Santi, no, el esposo, aclaremos. Santi, eso. mi esposo, entonces no hubiese sido posible como vivir ese embarazo juntos. Entonces el embarazo para mí fue perfecto y fue un regalo que Santi pudiera ver todas las etapas y estar 24/7 ahí con Joaquín. Y en ese momento paraste, o sea, ¿cómo paraste en tu trabajo? Porque si eras súper workaholic, embarazada, ¿cómo fue esa etapa? Pues yo ahí entendí y pasaron muchas cosas en mi vida en el embarazo, entonces yo también estuve como en un grupo de sanación y un grupo de oración y sanación, estaba haciendo también biorreprogramación, pues que es como una terapia pues alternativa que uno puede hacer. O sea, a mí me gusta mucho trabajar en mí, entonces como que yo estaba haciendo todas esas cosas y cuando muchas de esas cosas empezaron a terminarse, entonces terminé biorreprogramación, se acaba el grupo de oración y sanación y quedé en embarazo. Es como que si todo me dijera... fue antes, o sea, antes del embarazo estabas en todo ese Sí, crecimiento personal, ¿ok? estaba en todo ese asunto, entonces como que se acaba todo eso y yo quedé en embarazo y fue como una reafirmación de decir, pucha, estás lista para lo que viene y para lo que está por suceder. Entonces fui consciente, o sea, lo primero es como yo siempre soy muy atenta a lo que me está diciendo la vida, entonces dije, bueno, pedí una señal, estoy en embarazo, y el embarazo, yo duermo muy poco, no porque no me guste, sino porque así es mi cuerpo, y el embarazo, la primera señal fue dormir, y a mí me empezó a dar mucho sueño, o sea, y es uno de los mejores sueños que he tenido en mi vida, porque es Reparador. sí, reparador, de descansar, entonces lo primero fue, en otro momento, si yo hubiese tenido sueño, no sé, me tomo 1000 cafés y no, tengo que hacerlo y tengo que lograrlo y no. Entonces yo, en embarazo uno no puede tomar café, entonces yo no tomaba café y si mi cuerpo me decía que tenía que dormir, dormía. Tenía también la facilidad de que el trabajo que tenía en ese momento, yo podía, era orientado a resultados, no a un horario. Entonces, si a mí me daba mucho sueño a las 10 de la mañana, pues yo me acostaba a las 10 de la mañana y me levantaba a la 1 de la tarde, perfecta, con energía y seguía haciendo lo que tenía que hacer. Entonces, como que desde ese momento empecé a ser consciente que la pregunta que yo había hecho, pues había tenido una respuesta, entonces que yo iba a escucharla y iba a dejar que las cosas fluyeran. A dejarte llevar. Sí, entonces ahí, pues como esa parte de ser workaholic y bueno, vamos a manejarlo, creo que pues lo he asimilado y ha sido la respuesta que pedí. Ya entonces con lo que me preguntabas del cuerpo, yo sí era muy consciente y yo me daba muchos gustos y yo no me restringí en nada, pero gracias a Dios tuve el acompañamiento de una de mis mejores amigas con la que tengo toda la confianza del mundo y con la que podemos hablar, ¿cierto? Porque pues ahora está muy de moda como que uno no habla del cuerpo de nadie, uno no opina del cuerpo de nadie, pero pues Cata, mi ginecóloga y yo tenemos ese nivel de confianza de que sí podemos hablar del cuerpo de la otra, ¿cierto? Entonces ella me decía, Dani, yo sé que a ti te gusta hacer mucho deporte, ese cuento de que coma por dos porque tiene otro niño, entonces coma por dos, coma por tres, pues tienes que ser cuidadosa con eso, date gustos pero sin excesos. Ella sí me controlaba el peso y me decía como que, bueno, vamos bien de peso, y es algo que hacen normalmente en los controles de embarazo, o sea, a ti te van midiendo según unas tablas, pues como cuánto has subido de peso, porque pues tampoco puedes tener un mucho incremento de peso, porque también puede ser pues riesgoso y peligroso para el parto. Y en el último trimestre sí me subí mucho de peso, pero yo subí 17 kilos. Durante todo el embarazo. Durante todo el embarazo, o sea, es un montón. Yo subí 17 kilos y en el último trimestre ya sí empezó como que Dani, ya nada de helado, ya nada, porque uno tiene mucha retención de líquido, pero entonces ella sí me dijo como que bueno, ya un heladito a la semana, ya. Entonces tener ese acompañamiento ahí, como ser consciente y yo también que estuviese dispuesta a escuchar, porque muchas personas simplemente no les gusta y es un tema prohibido y es totalmente respetable. Conmigo sí se puede hablar de esas cosas, entonces yo era súper receptiva con Cata. Cuando yo tuve a Joaquín, pues a uno nunca le dicen que uno va a quedar embarazado cuando tiene el hijo. Entonces uno es igual de panzón. Yo me demoré por ahí 1 mes y medio en como que la panza, sí, en que la panza bajara, en ¿Pero fue parto deshincharme. natural o fue
No, bueno, ahí me salté una parte súper importante de la Demasiado historia importante. y es que a mí me dio COVID la última semana de embarazo. Dios, no. Entonces, pues yo fui súper cuidadosa y me dio, la última semana recibí a mis papás. Existe el mito, porque a ellos les da rabia, es un tema sensible, existe el mito de que mis papás fueron los que llevaron El el COVID. COVID a la casa, pero me da COVID la última semana de embarazo y ahí ya empecé yo con ese sentimiento de culpa porque como mamá me sentía, yo decía, ya no soy mamá y ya hice las cosas mal, pues como que no, No ha nacido y ya me enfermé. sí, y no lo cuidé y no lo protegí de que no se enfermara. Entonces, mm, Cata me puso, la ginecóloga me puso como en aislamiento y me dijo, bueno, vamos a hacer el aislamiento de los 14 días, que era el tiempo que le decían a uno. A Santi también le va a dar, entonces da este tiempo. Yo tuve a Joaquín como de 41 semanas más 5, sí, como 41 más 5, por ese aislamiento para no tener que activar un protocolo COVID en una sala de parto, pues porque era Muy como, complicado. era un, Los sí, procedimientos. era una cosa muy compleja, entonces decidimos como hacerlo de esa manera. Entonces me dio COVID y ya yo llegué fue programado, porque entonces ya pues no era como que tengo que, pues vas a esperar a que rompa fuente, como el proceso natural, sino como que ya es un embarazo, hay que prestarle más atención. Entonces llegué a las 7 de la mañana a la clínica y me empezaron a inducir el parto. Entonces me pusieron inyecciones para que yo pudiera dilatar, para que Joaquín saliera. Y yo llegué a las 7 de la mañana y de 7 de la mañana a 5 de la tarde yo no pasé de 2 de dilatación, Dios, ¿cierto? qué cansancio. Entonces, pues uno normalmente tiene que llegar a 10 de dilatación. Entonces yo solamente llegué a 2 y no pasaba y me ponían medicamento y yo no pasaba. Cata me llevó una pelota y me decía, bueno, hagamos en la pelota, vaya, hágase a sentadillas que usted hace y salta si es capaz y yo las hacía y, o sea, nada, yo no dilaté. Y ya a las 4 de la tarde, como 5 de la tarde, yo empecé con dolores súper intensos. Yo tengo un umbral del dolor alto y yo le dije a Cata, me sacas de este muchachito ya, porque ya me está empezando a doler muchísimo. Entonces me dijo, listo, voy a activar pues Cesárea. anestesiólogo, cesárea, y Joaquín nació por cesárea a las 9:26 de la noche. Entonces ya él nace y ¿Cómo fue esa sensación, esa primera sensación de recibir a tu hijo? Dios mío, eso debe ser bueno, espectacular. sí, pero también es como todas las expectativas que uno se crea y también ahí empezaron los aprendizajes de este viaje de ser mamá y es, uno pone unas expectativas súper altas de todo lo que va a pasar, entonces fue súper chistoso porque Cata me decía, la ginecóloga, vamos a elegir una canción para que cuando entremos a la sala de parto, Joaquín nazca con esta canción. Entonces yo elegí Viva la Vida de Coldplay y yo no, esa es la canción que yo quiero que Joaquín Que lo escuche, representes. que sea súper feliz. Y resulta que pasó todo esto y yo a mí me daba risa y yo entro al quirófano y había una canción de reggaetón, de perreo intenso. Ay, no. Y esa fue la canción con la que llegó Joaquín a la vida y yo, bueno, pues Nació perreando. desde aquí, sí, desde aquí a soltar el control y ya, pues como que esto es lo que hay. Entonces, bueno, canción, no hubo canción. Yo acababa de salir de un aislamiento de COVID, entonces recuerdo mucho que la esposa de un primo me decía como que no, el olor a bebé es lo más espectacular, No olía dorado. es el olor al Ay, amor. no. Entonces yo me acuerdo que era lo que más me daba duro y Ajá. yo le decía a Santi, yo no voy a oler el amor porque yo no tengo COVID, entonces Joaquín va a nacer y yo no lo voy a poder oler. Y en efecto, yo no lo pude oler, entonces era chistoso porque mi amiga cuando empezó cesárea me dijo, listo Dani, vas a empezar a oler como a marranito quemado porque te estoy abriendo la piel y yo, Cata, yo tengo COVID, pues No huelo no voy nada. a poder oler. Entonces, para mí, yo no olí ni a sangre, ni el olor a piel quemada, o sea, yo no olía nada, yo lo único que tenía era mucha sed y uno no, pues, no puede tomar agua por un tiempo, eran como 7 horas, entonces pues yo veía a Santi llorando y como era cesárea, entonces yo era abierta pues como Jesucristo y uno no podía moverse, Claro. entonces ya llegó Joaquín, no me lo pusieron de una, lo tenían que pues hacer como todo el protocolo de un niño de parto que había acabado de salir, pues de una mamá que acaba de salir de COVID. Entonces, como que desde ahí todo lo que yo había planeado, Se desdibujó completamente. sí, total. Y yo soy una persona súper cuadriculada que planea todo, entonces desde ahí como que yo sí fui consciente y dije, no, o sea, yo pedí una respuesta, me la están dando y esto es un aprendizaje a otro nivel, entonces
voy a estar atenta a aprender pues lo que tenga que aprender, y así fue. Al final la vida le pone a uno esos maestros, y Joaquín fue de pronto ese maestro que te dijo, hey, hay que parar, hay que ser flexibles, no todo se puede planear, no todo va a salir siempre como quieras, y está bien porque salió bonito a su manera. Así es, no lo has podido describir de una mejor manera. A mí, yo soy muy cuidadosa en cómo le habla a Joaquín, porque el poder de las palabras que le dicen a la mamá, las mamás que nos dijeron a nosotros, y lo que uno le puede decir a los hijos es todo, pues, y eso está ya pues científicamente comprobado del poder del lenguaje materno. Entonces yo con Joaquín trato de no darle ese título tan grande de que es mi maestro, o sea, sí lo es, pero yo no lo nombro porque yo no quiero que él cargue con un compromiso tan grande de que si algo pase, él es el responsable de que la mamá no haya aprendido de la manera correcta. O sea, yo sí lo pienso y yo digo, pues pucha, o sea, este peladito lo que me está enseñando y todo lo que yo estoy aprendiendo, todo lo que estoy sanando, pero yo no lo nombro para que él no cargue con una responsabilidad tan grande, porque Y que al final no le corresponde. total, entonces maestro sí, o sea, totalmente, o sea, es una cosa absurda, pues imaginable. Dani, yo acá quería hacer una pregunta antes de continuar con la historia, y es, ¿cómo fue tu relación con tus papás y cómo viste eso replicado al tener un hijo? Porque muchas veces dicen que uno a veces critica mucho a los papás o no le gustan ciertas cosas que hace, pero cuando tiene un hijo de pronto replica esos comportamientos. ¿Cómo fue eso en tu caso? Eso es totalmente cierto, y ahí pues como que toma mucho valor lo que te digo de sanación, porque voy a hablar como de una primera parte del posparto, y ya después cuando empecé a ser mamá de una personita de pronto más consciente, no un bebé. Y es que cuando yo termino, pues llegamos a la casa, Santi y yo, y los dos pues somos súper con un sentido de suficiencia, que no necesitamos a nadie, entonces los dos decidimos que no íbamos a necesitar ayuda. Yo le decía a Santi, yo creo que mi mamá sí debería estar acá, pero él me decía, no, intentémoslo solo, perfecto. El caso es que llegamos a la casa de noche, y yo me senté en la cama y yo me sentí absolutamente vulnerable, y yo me puse a llorar y le dije, necesito a mi mamá. Y yo lloraba y yo necesito a mi mamá. Y Santi, pues mi esposo era súper asustado porque yo soy una mujer fuerte, entonces como que verme tan desdoblada y tan vulnerable, me dijo, no, pues llamemos a tu mamá. Entonces yo llamé a mis papás y le dije, mamá, te necesito. Entonces mi mamá, pues mis papás son unos seres espectaculares, y mi mamá me dijo, listo, me voy ya, ¿qué hago? Y yo le dije, no, era de madrugada, yo le dije, no, espera que amanezca, pero necesito que estén acá, pues yo los necesito. Entonces mi mamá llegó con maleta, pues como sin saber cuándo se iba a ir, sí, sin saber cuándo iba a irse. Mi suegra también es espectacular, y mi suegra pues ella era muy consciente, y le dijo a Santi como que yo los voy a ayudar en todo lo que necesiten, pero como yo también soy mamá, yo sé que ella necesita a la mamá, ella no me necesita a mí, ella necesita a la mamá, entonces cuando pase todo esto, yo estoy acá, pero ella necesita, es la contención de la mamá. Mi mamá llegó y yo, con todas esas hormonas que uno tiene alborotadas, yo le decía a mi mamá, mamá, no sé cómo hacen las mamás que no tienen mamá, pues como cuando uno va a dar a luz, yo sentía que solo mi mamá me podía ayudar, y Santi iba a hacer algo y quería ayudarme, y yo no, o sea, era un vínculo, sí, o sea, yo quiero es a mi mamá, yo quiero es que mi mamá me ayude a bañar, yo quiero es que mi mamá me diga qué es lo que tengo que hacer, pues porque yo asociaba inconscientemente que como ella era mi mamá, pues ella era la que iba a enseñarme. Entonces ahí en esa parte como saber que mis papás estaban presentes y que podía contar con los dos, es algo pues que es un lujo que no todas las personas un privilegio muy grande. que no todas las personas pueden darse. Entonces como que en esa parte yo todo el tiempo agradecía, y hasta el sol de hoy agradezco que mis papás y mis suegros sean esa red de contención para Santi, para mí y para Joaquín, y que estemos pues con esa unión tan bonita que tenemos. Pero ya cuando Joaquín empieza a crecer, no en la etapa de bebé, sino más grandecito, pues 2 añitos más o menos, que ya hay que empezar a guiarlo, a corregirlo, a regañarlo, pues así no, la palabra no te da la correcta. Yo empiezo como a replicar muchas cosas que a mí no me gustaban que hacían mis papás conmigo. Entonces para mí era una cosa asquerosa como en el cerebro, como que se me prendían unos bombillos y como que, pero pucha, ¿por qué le estás hablando así? Si cuando tú eras pequeña a ti no te gustaba y eso te dolía y eso te hacía sentir mal. Entonces fue un proceso de sanación que también fui a terapia,
y dije, pues yo quiero tener herramientas para lidiar con esto, porque yo no puedo sola, no soy capaz con esto sola. Y pues con mi psicóloga lo hablamos y dijimos como, bueno, me estoy sintiendo así con la crianza de Joaquín, en mi crianza pasó esto, necesito herramientas para darle manejo. Y así lo hice, o sea, como que gracias a Dios también me gusta mucho leer, soy súper ñoña leyendo y con crianza pues me encanta y me siento muy responsable de lo que voy a entregarle al mundo con Joaquín, entonces quiero hacer un trabajo bien hecho y también si tengo la posibilidad de ir a terapia con un experto que pueda ayudarme y darme herramientas de una mirada objetiva de lo que yo creo que puedo estar haciendo bien, pero de pronto no está tan bien, entonces también lo hago. Y ha sido un proceso de sanación, pues como desde la infancia, un proceso de sanación. Yo a mis papás sí cuestiono, porque sería pues mentirosa en decir que yo no cuestiono por qué mis papás hicieron las cosas de una manera y no de otra. Eh, También en algún momento decía como que eran las herramientas que tenían, pero eso ya es como un discurso demasiado Sí, cliché, total. que todo el mundo pues ya, ay no, Hicieron lo que pudieron con lo que tenían. sí, entonces como que siempre es ese discurso, pues como que yo digo, sí, pero pues no le doy como tanto valor y tanto poder a eso que está de moda, pues por así Dani, decirlo. además que hay otra cosa que te iba a mencionar y es de pronto la positividad tóxica de que dicen que los papás ya no pueden regañar, no pueden, o sea, como que en redes también vemos un montón de esa perfección y que tiene que ser una paternidad súper holística, pero también hasta qué punto. Pues yo ahí con eso, Susi, también es muy importante que cuando uno esté criando a una persona, si uno tiene la posibilidad de criarlo con el papá, porque tengo personas cercanas que decidieron ser madres solteras, pues o por las circunstancias ya no están juntos, porque un hijo es una prueba de fuego para una relación y simplemente llega el hijo y se dan cuenta que no están en el mismo renglón y prefieren separarse. Yo, gracias a Dios, con mi esposo, en eso somos muy alineados. Entonces, eh, también, pues tengo como acompañamiento de crianza con Joaquín, con una psicóloga infantil, porque hay unas cosas de la personalidad de Joaquín, o sea, Joaquín es un niño sano, pero hay cosas de la personalidad de Joaquín que ni siquiera leyéndole en un libro yo tengo herramientas, entonces yo simplemente voy porque yo quiero tener herramientas para eso. Y con ella lo que hablábamos era no a todos los niños les funciona la disciplina positiva, Total. ¿cierto? Entonces, pues yo no fui criada con disciplina positiva, yo fui criada desde el regaño, pues Con la chancla. sí, como nos criaron a muchos, desde el Sí. regaño, desde el castigo, Desde la amenaza, sí, sí, desde total. la amenaza, pero también fui criada desde el empoderamiento, desde que soy una niña, pero como una niña yo no fui tratada, entonces como tú tienes un hermanito niño, entonces tú no puedes hacer lo que él hace, o tú tienes que atender a tu hermano o atender al papá, o sea, mi mamá pues es demasiado tesa en eso, porque con lo que pudo, bueno, con las herramientas que tenía en su momento, ella hizo de mí una mujer supremamente empoderada, entonces también fui una pelada, una niña que criaron muy empoderada, de que podía lograr todo lo que se proponía, de que no había que tener miedo para intentar algo nuevo, de que si se caía se levante, y yo no estoy ahí para levantarse, o sea, como la descripción de mis papás es como que ellos son espectadores y ellos nos han visto y están ahí siempre, pero ellos no han ido a resolvernos el problema. Maravilloso. Entonces, eso es como lo más bonito del paternar de mis papás, que es algo que estoy replicando con Joaquín, pero entonces también ver a Joaquín, que es como un copy-paste en muchas cosas mías, con un carácter fuerte, muy determinado en muchas cosas, yo digo, pues pucha, ¿cómo me gustaría a mí que lo hubieran hecho? Pero lo estoy haciendo y no me está funcionando. No quiero entrar al regaño, no quiero entrar a la palmada, a la amenaza, pero a veces es necesario. Y pues con la psicóloga infantil, lo que ella me decía, es una pelada súper tesa que tiene una mirada objetiva, y ella me decía, o sea, la disciplina positiva no le funciona a todos los niños, uno también tiene que hacer la lectura porque es que hay unos niños con una personalidad más tranquila, más sumisa, menos retadora, y ese no es mi hijo, o sea, mi hijo no es un niño sumiso, no es un niño que coma entero. Joaquín es de una personalidad retadora, muy crítico y que cuestiona muchas cosas para la corta edad que tiene. Y ella simplemente me dijo, o sea, con Joaquín es, si amenazas, hay una consecuencia y la consecuencia se tiene que materializar.
porque si no, pues entonces se va a caer en el juego de como que ahí sí me Claro. amenazan No y te no va a pasa, tomar en y serio. no pasa nada. Y con su corta edad han habido momentos en los que así ha sido, pues con cosas súper simples desde su crianza, de que se enoja porque llegó a donde los abuelos y no tenía el juguete que quería traer. Es que yo te dije que empacaras los juguetes No y lo yo no trajiste. te voy a empacar los juguetes. Él tiene una maleta que es especial de juguetes y él, cuando vamos a salir, se le pone la maleta y él empaca. No lo trajiste, no lo trajiste, yo no me voy a volver por el juguete, juegas con lo que tienes y hay una consecuencia porque se te lo he dicho. Ujú. Chupaba dedo. Entonces, muchas días al odontólogo, el odontólogo le dijo que le iban a poner alambres, le iban a poner alambres, y era la amenaza constante que le iban a poner alambres, y llegó el día de que le pusieron alambres, y le pusimos alambres, pues con el dolor en el alma, yo con la fortaleza no sé dónde, porque eso fue pues una chiripiorca hasta rara, pero después de eso él dijo, no me pongan los alambres, que yo decido no, que no voy a volver a chupar dedo, y no volvió a chupar dedo. Entonces también esa crianza tan positiva hay que cogerla con pinzas Claro. porque no todo es así, o sea, y el Y en la mundo no vida es es así, eso. exacto. En la vida te van a decir que no, en la vida vas a tener decepciones, en la vida vas a tener que afrontar cosas, no todo va a ser hermoso y súper espectacular. Sí, entonces en realidad es en lo que me alineo mucho con mi esposo, es eso, es que eh, la vida no es una burbuja y nosotros no podemos tener a Joaquín en una burbuja en donde todo es positivo, porque también conozco casos cercanos como que, ay no, a los hijos no le pueden decir que no, tenemos que cambiar el no por el qué tal sí, y nosotros con Joaquín sí trabajamos mucho el lenguaje y la comunicación y cómo expresar y cómo nos expresamos, pero también le decimos que no, es que el no también es una respuesta, Sí. y yo no puedo educarlo en que mi familia todo es súper positivo y que él va a salir a un colegio, no sé, a practicar algún deporte, una actividad extracurricular, a una universidad, a un trabajo, y que le digan que no, y entonces porque nunca le dijeron no, se le va a hacer un mundo porque no le dicen que no, entonces nosotros con él, Balancear como todos los factores, sí, o sea, encontrar esos puntos medios. sí, nosotros obviamente hay cosas muy positivas de lo que ofrece la crianza positiva, pero también hay algo que estos días en el trabajo tuvimos un conversatorio de optimismo y hablaban como del pesimismo útil. Entonces como que también digo, también hay que enseñarle eso, o sea, que lo que dices tú, que la vida no es color de rosa, que no, que hay escenarios que no son los escenarios ideales, en que no va a ser lo que esperamos y qué va a pasar cuando no va a ser lo que esperamos. Y está bien, o sea, hay que mostrar lo bueno y lo malo, como que él aprenda y afronte todas las situaciones. Así es. Dani, voy a hacer algunas preguntas rápidas sobre como este tema de maternidad. La que quiero hacer en un primer lugar es cómo cambió tu relación de pareja al llegar un hijo, porque como tú lo dijiste, para muchas parejas es un punto de quiebre, para otras fortalece la relación, para otras simplemente se quedan en el rol de mamá y papá, pero olvidan ese rol de pareja. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, en mi caso, como muy desde el ejemplo, Santi y yo tenemos familias funcionales, ¿cierto? O sea, con las dificultades que puede tener cada familia, pero él tiene sus papás juntos después de un matrimonio muy largo, yo también tengo a mis papás juntos, entonces como que no perder de vista que la familia es muy importante y que queríamos que Joaquín tuviera como mamá y papá presente. Eh, yo tengo la dicha de tener a un hombre que es muy tranquilo y que es un pueblo a tierra porque yo soy muy estallada. Entonces, para mí en muchas ocasiones la solución fue decir, no, andate, que yo no quiero, o sea, yo puedo sola, no estás haciendo las cosas bien. Y es la constante que uno ve en las amigas que tienen hijos, en lo que ven redes de influenciadores que hablan de maternidad, de paternidad, y es que para una mujer nunca lo que el hombre haga va a ser suficiente, porque siempre va a querer o que lo haga como lo está haciendo ella o como ella diga que lo haga. Entonces, fueron muchas conversaciones incómodas con mi esposo y simplemente en una de esas chiripiorcas que me dieron, Santi me dijo una frase que me desarmó y que es como el grito de victoria y de batalla que tenemos, y él me dijo como es imposible que en el momento de mayor luz en nuestras vidas hayamos conocido nuestras peores sombras, y en realidad es eso, porque es que una relación es una con un hijo y otra, una sin un hijo y otra con un hijo. Entonces, sí, mi relación de pareja cambió muchísimo con Santi, porque ya no teníamos tiempo para los dos, porque yo conocí cosas de su personalidad que a mí no me gustaban, él conoció cosas de mi personalidad que a él no le gustaban, pero es también tener como el amor
siempre presente el amor que nos tenemos los dos y por qué nos enamoramos los dos y que por ese amor que nos tenemos, pues estamos dispuestos a luchar. Entonces, Santi y yo vivimos en pecado mucho tiempo y no éramos casados. Joaquín nació antes de ser casada, pues de que nos casáramos, y Santi me propuso matrimonio ya con Joaquín como de un año. Entonces también fue, me acuerdo mucho las palabras que nos dimos en la iglesia, y era, o sea, ser papás es dar un sí, es una cosa antes de un hijo y una cosa después de un hijo. Entonces la relación cambió totalmente y siempre, o sea, nos pusimos como metas de tenemos que tener una cita al mes, sea como sea, este mes la cuadras tú, este mes la cuadro yo, tenemos que tener detalles porque al final del día Joaquín va a crecer y se va a ir y los únicos que vamos a quedar somos nosotros dos. Y si creemos en el amor para siempre y si creemos en que nos vamos a casar y vamos, pues en que vamos a envejecer juntos, entonces la relación cambia muchísimo, pero también, o sea, cerebralmente pasan muchas cosas, también científicamente comprobado en el cerebro de la mujer. Yo no sé qué pasa en el cerebro de un hombre, biológicamente en un hombre cuando se convierte en papá, pero uno desarrolla superpoderes, o sea, uno como mujer desarrolla superpoderes y la compasión creo que es uno de ellos, o sea, ser compasivo con uno mismo y con su pareja, de no todo va a ser perfecto, no todo Nos vamos a equivocar, nos vamos a claramente. equivocar, no todo va a ser perfecto, pero la actitud, o sea, la actitud de los dos creo que es clave, como que, y poder hablar y comunicarnos, o sea, que uno pueda decirle a su pareja cómo se está sintiendo, qué piensa, qué quiere. Sin ese miedo de pronto a ser juzgada. Sí, a ser juzgado y la comunicación en la relación de nosotros es clave, o sea, desde el amor, desde el respeto, hay conversaciones muy difíciles entre él y yo, pero que con la buena actitud de los dos, listo, o sea, si hay algo que yo tenga que mejorar, voy a hacerlo, si yo voy a hacer algo, voy a comprometerme. Entonces cambió muchísimo y el primer año y medio es la prueba de fuego, porque es no querer tener intimidad, es muchas veces no querer verlo, es juzgar y reprochar lo que está haciendo bien o mal, entrar en el juego de comparar que yo estoy haciendo más que el otro. Entonces también es como, pues pucha, aterrizar y decir, listo, yo tengo unas habilidades y él tiene otras habilidades. Yo desde mis habilidades, esto es lo que mejor puedo hacer, y él desde sus habilidades, esto es lo que él mejor puede hacer. Pero yo creo que eso es de parte y parte, o sea, eso solo se logra si hay como actitud de los dos, una buena actitud de los dos para lograrlo y hacerlo. Y Porque hay una cosa, Dani, que habla mucho y es, ya obviamente en las épocas de nuestras mamás, el papá no estaba tan presente como ahora. Pero también es ilógico decir que van a ocupar el mismo porcentaje la mamá y el papá, porque biológicamente el bebé nos necesita más. O sea, está muy bien que tengas ese apoyo de tu esposo, pero eso que dicen de que el mismo porcentaje de los dos no va a pasar. O sea, y lo más seguro es que hayan renuncias de una parte y de otra, y se den en unas cosas y en otras, o entonces yo me quedo en la casa y tú trabajas. O sea, como que también entender que está bien que el papá no dé el mismo porcentaje que nosotras, porque obviamente biológicamente pues el bebé nos necesita más. También hacer las paces un poco con eso. total, Susi, o sea, eso es algo que uno aprende piloteando la nave en el camino, Transcurso. sí, en el camino, pero es como tener esa apertura mental a querer hacerlo, Ujú. porque hay personas que simplemente desde su personalidad, desde su carácter, su forma de ser, su decisión es no hacerlo, es no intentarlo, es renunciar, es separarme, es no te necesito y puedo sola. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que veo pues en amigas cercanas, en casos cercanos, que simplemente decidieron no seguir intentándolo, sí, o sea, no seguir intentándolo, no continuar, pero creo que es un tema de actitud, porque es que Total. si no se habla y si yo te estoy diciendo que hay algo que podemos hacer mejor, que es por el bien de la relación, pero el otro no está dispuesto a hacerlo, Sí, ahí no hay no va nada a que pasar hacer. nada. Dani, y bueno, acá voy a lanzar otra pregunta. ¿Cómo es la culpa? La culpa de muchas cosas, la culpa durante el embarazo, la culpa durante la maternidad, la culpa de pronto de que hablábamos al principio de este episodio, de venir a grabar y dejarlo con los abuelos. ¿Cómo has manejado ese tema de la culpa en todo este proceso de ser mamá? Bueno, y eso es una cosa que se le activa a uno inmediatamente, es mamá. O sea, uno empieza a sentirse culpable por todo, por lo que hizo bien y por lo que hizo mal. Si le dio muy poquito, porque le dio muy poquito, y se le dio mucho, porque le dio mucho. Entonces, al inicio, yo creo que eso va evolucionando, y a medida que los niños van creciendo,
nuestro cuerpo también como que se va estabilizando hormonalmente, y uno le puede dar mucho más manejo como a lo que está sintiendo. Pero al inicio, o sea, yo ahorita les contaba, o sea, cuando me dio COVID, entonces ahí ya fue el primer sentimiento de culpa, porque yo como mamá, que era la persona que tenía que protegerlo y cuidarlo, no lo hice bien y permití que le diera COVID. Y ya después, la culpa por todo, porque la culpa y el cuestionamiento de si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, cómo lo está haciendo el otro, es que esta puso esto, es que esto puso lo otro. Entonces también como ser consciente de que todos vamos a hacerlo de manera diferente y que a todos nos funcionan cosas diferentes, Y es tu proceso también. fue como la primera alerta de no puedes compararte ni mirar cómo le están haciendo los demás, porque entonces ahí vas a activar la culpa de por qué ella sí le da la energía para hacer esto y a mí por qué no me da la energía para hacer esto, ella porque sí puede hacer esto y a mí por qué no, pues yo por qué no puedo hacerlo. Eh, pero evoluciona, o sea, yo siento que ese sentimiento era mucho más crítico al inicio, o sea, que yo me sentía culpable por todo, entonces si yo quería ir a un concierto y me cuidaban a Joaquín, yo era como que, pucha, no, soy súper mala mamá porque me están cuidando a Joaquín. Lo cuidaba una niñera, soy súper mala mamá porque tengo que ir a trabajar y entonces lo está cuidando la niñera y yo no soy la que le está cuidando. Pero uno aprende, o al menos yo he aprendido a liberarme y A soltar el control. y a confiar muchísimo en la red de apoyo que tengo. Entonces tengo la dicha de que mis papás y mis suegros son la adoración para Joaquín. Entonces yo puedo salir y Joaquín está súper bien y él sabe que yo le digo es tiempo de abuelos y él es feliz porque sabe que con estos abuelos hace pijamada, que con estos hace recocha y se va de parranda. Entonces lo he aprendido a manejar. O sea, y en este momento ya que Joaquín tiene 3 años y 8 meses, yo digo, mm, es un privilegio vivir lo que estoy viviendo. No me siento tan culpable y siento que esa culpa se ha transformado, no tanto a lo malo que yo hacía o que estoy haciendo como mamá, sino con cosas incluso positivas. Un ejemplo, yo, no sé, darle un regalo. Entonces, ayer le dimos un regalo porque sí, o sea, porque quería un carrito y nos pareció muy chévere darle el carrito. Y ya después Santi y yo éramos cuestionando y nos como, pucha, ¿será que sí le tuvimos que dar ese carro? Porque es que ya casi Es viene, 24. sí, viene la temporada de regalos y todo el mundo le va a dar regalo, fue puchi, le sumamos un carro más, no era necesario, tenemos que mirar la próxima vez cómo lo manejamos. Entonces, como que incluso para esas cosas que pueden ser más positivas, uno empieza a hacer cuestionamientos de si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces ahí es como escuchar el corazón y ser muy consciente de cómo uno hace las cosas y no compararse con el otro, porque la comparación para mí es el activador principal de la culpa. Total. Hay algo muy lindo, no me acuerdo con quién hablaba de eso, pero me decía, ser mamá es un tema de intuición. Y las mujeres desarrollamos mucho eso cuando somos mamás, entonces me parece muy lindo lo que decías. Dani, ¿cómo se transformó tu vida como persona, como mujer, después de la maternidad? Pues pucha, yo soy una mejor persona. Pues eso puede sonar muy cliché, Ay, no, me ericé. pero eso a uno le desbloquea superpoderes, Susi. O sea, o sea, no sé cómo describirlo, eso es algo mágico, o sea, tú te vuelves mucho más empático con el otro, más compasivo, menos perfeccionista, sí, o sea, saber que la vida va, que él es una personita nueva, que está en este mundo y está aprendiendo las cosas diferentes y que no tiene que aprenderlas como las aprendo yo. Eh, Eso simplemente hace que a uno se les bloqueen superpoderes porque es querer que él haga las cosas diferentes que no me gustaron tanto de lo que yo pude tener acceso, de cómo me criaron. Entonces, ¿cómo se ha transformado? O sea, literal tengo superpoderes. Yo no sé cómo hago todo lo que hago, porque yo entreno, trabajo, tengo un proyecto alternativo, hago mentorías, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy amiga. Entonces, para mí el principio, o sea, ¿cómo ha cambiado? Si yo antes era buena con la organización y la planeación del tiempo, creo que ahora más. O sea, Soy como excelente. que yo diría que los superpoderes que cada ser humano tiene, que son sus habilidades, cuando uno es mamá, eso lo potencializa y uno se siente invencible y que es capaz de todo. O sea, como que si ya soy mamá, ya di a luz y tengo esa criatura, o sea, a mí nada más me va a quedar grande. Dani, ¿cuál ha sido ese momento más lindo que recuerdes en este tiempo que llevas con tu hijo, que tú digas, valió toda la pena, como lo que estoy haciendo, mi labor de mamá, la decisión que tomé? Cuando lo escucho hablar, pues ahora que él razone, que es una personita interactiva,
cuando lo escucho hablar y hacer cosas que por imitación ha aprendido, ¿cierto? Entonces, no sé, Santi y yo tenemos en nuestra casa algo y es que si nosotros vamos de visita, nosotros sabemos que no llegamos con las manos vacías, entonces si estamos planeando una salida, es como si acuérdate que hay que comprar, no sé, un pan o una torta o algo para llevar porque no podemos llegar con las manos vacías. Y ver a Joaquín que llega a la casa a, hacer, pues, a donde vamos a hacer la visita y entrega el regalo y dice, esto es para ustedes porque nosotros no llegamos con las manos vacías, o sea, son cosas como que uno dice, pucha, Hermoso. lo estoy haciendo bien. O llegan personas a nuestra casa a hacer visita y que él diga, ¿quieres tomar algo? Ay, ¿Quieres no, tomar café? divino. ¿A ti te gusta la agüita o el guandolito? Pues como que él aprende por imitación, o sea, ver eso, para mí es todo lo que está Espectacular. bien, pues como que fue, pucha, lo estamos haciendo bien. ¿Y cuál ha sido el mayor reto y mayor aprendizaje a hoy? El mayor reto y mayor aprendizaje a hoy, pedir ayuda. Eh, yo soy una mujer fuerte y que creo que puedo con todo sola. Bueno, creía, porque también es en ese proceso de transformación he aprendido a pedir ayuda. Entonces yo me ahogaba en un mar de cosas simplemente por no pedir ayuda. Y, y tener a Santi ahí como en mi realidad y ver lo que está pasando y que me conozca y me diga, y él me diga, cielo, pero no veo cuál es el problema. Eso lo solucionamos diciéndole a mis papás que nos ayuden, esto lo solucionas diciéndole a tal persona que te ayude. O sea, para mí, pedir ayuda. Maravilloso. Y es un aprendizaje también para tu vida muy grande. Así es. Dani, ¿qué le dirías a esas personas que hoy están pensando en si ser o no mamás? Dios, qué responsabilidad, Pregunta. qué responsabilidad tan grande. Antes de que empezáramos a grabar, yo te decía que hay como dos tipos de mujeres, y es la mujer que siempre ha tenido súper claro que quiere ser mamá, y la mujer que puede ser un gusto adquirido, como yo. Mi mayor recomendación es que si deciden serlo, independiente de los dos tipos de mujer que pueden ser, liberen las expectativas, o sea, como que no querer tener el control absolutamente de todo, ni tener las expectativas muy altas de cómo va a ser la mamá perfecta, de cómo voy a hacer mi relación perfecta, de cómo voy a seguir haciendo, o sea, unas expectativas que uno se crea súper grandes de esa maternidad y de esa relación en pareja, o sea, soltar las expectativas y desde el amor pilotearlo todo, porque si no va a ser muy difícil y va a haber mucha culpa, mucha frustración, muchas discusiones inconclusas. Entonces, pues, creo que eso sería lo que les diría. Dani, muchas gracias por contarnos su historia. Si fuera por mí, nos quedamos acá otras 2 horas hablando, pero yo creo que ya llevamos la hora. Y al final siempre hago esta pregunta a mis invitados y es, ¿qué consejo nos darías para bajarnos la luna solas en el aspecto que tú quieres? ¿Qué consejo para bajarnos la luna sola? Yo creo que uno sí se puede bajar la luna sola, pero para ser consecuente con lo que te decía, eh, tener una red de contención, una red de apoyo, saber a quién pedirle ayuda, es necesario para uno poderse bajar la luna sola. O sea, uno puede conseguir lo que quiera, pero está bien necesitar del otro, pues está bien pedir ayuda, está bien no sentirse bien y decir que no se siente bien. Y si uno tiene esa contención y esa red de apoyo, es más fácil que uno vaya a luchar por eso que quiere luchar y y lo que está soñando y quiere lograr para bajarse la luna sola. Me encanta, no hay mejor manera de cerrar este capítulo. Dani, ¿cómo te encontramos en tus redes sociales? Porque te estás moviendo con reels, con cositas como de maternidad, entonces me encanta. Claro que sí, soy @Simona del Mar. Y bueno, ya saben, compartan este episodio a la persona que crean que les pueda servir. No olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao.